Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Hace muchos años yo llegué a este lugar a esta iglesia cuando estaba en una bodega. Y el pastor Héctor Efraín, como siempre, pastoreando la alabanza. Y se escuchaban estas canciones y quebrantaban mi corazón y recordar que la gracia de Dios me alcanzó un día. Que la alabanza de Dios puede romper los corazones más duros, puede traer sanidad en el alma, en el espíritu. Y cantábamos de nuevo: y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en él. Escuche muy bien lo que está cantando: que yo me entrego a ti, ante ti, y ante ti me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Nos entregamos a ti, Jesús. Nos entregamos porque tú lo hiciste. Nos entregamos porque lo hiciste primero. Nos entregamos porque lo dejaste todo por nosotros. Aleluya. Alguien puede darle un grito de victoria. No, usted no me está escuchando. Alguien puede darle un grito de victoria. Aplauda a nuestro Cristo, a nuestro Señor Jesús, a Jehová de los ejércitos y a su Espíritu, a su Espíritu. Espíritu Santo, tú estás aquí. Gracias. Espíritu, gracias por venir, Señor. Gracias porque solo necesitamos disposición en nuestro corazón. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar moviéndote, por estar sanando. Gracias por lo que vas a hacer hoy en la vida de esta iglesia, por mi vida. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, toma el control de los aires espirituales ahora, Padre, para que haya libertad para escuchar tu palabra. Toda oposición en el nombre de Jesús, toda distracción ahora en el nombre de Jesús debe huir de este lugar, porque donde están dos o tres y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para escuchar la palabra, para hacer sanidades, para ver señales y prodigios. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un fuerte aplauso al que va a hacer algo grande, al que va a hacer algo poderoso. Y con ese mismo amor, abrace al que está a su lado y dígale: Dios le bendiga. Y dígale: Dios va a hacer algo grande. Dígale al que está atrás: Dios va a hacer algo grande hoy. Dice la palabra que por el fruto de nuestros labios serán saciado nuestro vientre. Eso significa que la palabra tiene poder. Así que dígale: Dios va a hacer algo grande en tu vida hoy. Dios tiene algo para ti el día de hoy. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y a su nombre. Dígale bien fuerte: y a su nombre. Gracias al Señor. Déjeme decirle que Dios sigue sanando gente. Amén. Nuestra hermana María en el hospital cardioinfantil, nuestra hermana Yoconda, nuestra hermana Rocha han estado ahí. Hermanas que aman a otras personas, porque amamos a las personas y amamos ¿a quién? A Dios. Le hicieron una operación en su corazón peligrosísima. Y oramos antes, se ha estado orando durante,
Y hoy podemos decir que se está recuperando en una cama, en un hospital, pero Dios la intervino y la está sanando y se va a recuperar en el nombre de Jesús. Amén. Se puede darle un aplauso al Dios que opera gente, que hace milagros, que usa la ciencia cuando es necesario para hacer y cumplir su propósito. Déjeme decirle que seguimos desarrollando nuestra misión y es nuestro anhelo y el del Señor que usted y yo la tengamos totalmente clara en nuestra mente, nuestra misión. Y hemos dicho que nuestra misión es adorar ¿a quién? A Jesucristo. Que somos una iglesia que inspira a las personas ¿a qué? A amar y a servir ¿a quiénes? A los demás, restaurando y ¿qué? Desarrollando el propósito de Dios para sus vidas. ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra del pastor, por medio de la palabra del profeta, por medio de la palabra de quién? De Dios. ¿Cuántos trajeron su palabra el día de hoy? ¿Cuántos trajeron la Biblia? No importa, en teléfonos, pues levante su espada, levántela. ¿Cuántos trajimos? Gloria a Dios. No importa, celulares, Nokia 1100, panela, lo que sea, sirve desde que tenga la palabra de Dios. Vale, incline su rostro por un momento y acompáñeme a orar. Y dígale al Señor: Padre, gracias por esta palabra que tú tienes para el día de hoy, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú, Jesús. Háblame esta mañana, Jesús. Háblame esta mañana, Jesús. Toma el control de mis emociones, toma el control de mi corazón y háblanos esta mañana. Entonces hemos dicho, iglesia, que nuestra misión es adorar a Jesucristo y comprendimos, y hoy vamos a basarnos ya casi terminando nuestra misión. Pero una misión es algo que se delega con el objetivo de que sea cumplido, y que sea cumplido de la mejor manera. Nuestro pastor, desde que lo conozco, nos habla de la carta García, y creo que es algo que ha quedado en mi mente y quedará para mis generaciones. Hablar de aquel que tuvo que llevar una carta a un general, y él no preguntó cómo ni cuándo, sino que cogió esa carta y hizo llegar esta carta. Cumplió la misión que se le había encargado. Diga conmigo: yo tengo una misión. Hoy hablamos de inspirar a desarrollar el propósito de Dios. El domingo pasado hablamos de restaurar el propósito de Dios, y hoy hablaremos de algo fundamental, que es desarrollar el propósito de Dios para nuestras vidas. Si queremos hablar del desarrollo del propósito de Dios en nuestras vidas y en la vida de los creyentes, es indispensable que lo hagamos utilizando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si queremos hablar de desarrollar la misión, si queremos hablar del desarrollo de la iglesia, de los primeros creyentes, es indispensable que lo hagamos desde el libro de la acción más tremenda que tiene la palabra. El libro de los Hechos ¿de quién? De los apóstoles, que deberían ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. Porque el desarrollo es fundamental para el crecimiento. Y si usted necesita ser inspirado como yo para alcanzar el desarrollo de tu llamado, de tu ministerio, de lo que el diablo ha querido detener, es necesario que vuelvas a la palabra y que leas el libro de los Hechos y vuelvas a recordar que Dios hace cosas poderosas. Amén. El libro de los Hechos nos permite primero comprender que Dios siempre, diga conmigo, siempre ha tenido un propósito. Dios siempre ha tenido un propósito para cada uno de nosotros. El libro de los Hechos nos permite evidenciar que nuestro desarrollo o el desarrollo del propósito de Dios en nuestras vidas es un proceso lleno de momentos particulares, momentos buenos, pero también momentos malos. Que el desarrollar la misión implica alegría, pero también implica tristeza. Implica reír, pero también llorar. Eso también implica el desarrollo. Porque si queremos crecer, crecer duele, y mucho. Y las nuevas generaciones
se preguntan cómo hicieron nuestros padres. Porque después de que salen del colegio, el mundo los atropella con la realidad. Porque no han querido desarrollarse, no nos desarrollamos antes de, para soportar lo que el mundo trae, que son tiempos malos. Amén, iglesia. Yo no puedo prometer lo que no dice la palabra. La palabra dice que en los postreros días veremos guerras, terremotos. Ayer tembló, ¿sí supo que ayer tembló? Huracanes en Brasil, terremotos en diferentes partes del mundo. ¿Cuántos creemos que Jesús viene pronto? El libro de los Hechos nos permite ver que los procesos y el desarrollo del propósito de nuestras vidas está marcado por momentos difíciles, pero también nos inspira para desarrollar ese propósito en nuestras vidas y en la vida de otros. Usted quiere inspirarse para desarrollar el propósito de Dios para su vida. Lea el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, uno de los más expertos en dejarnos detalles importantísimos en los evangelios, en su evangelio, en Hechos. Desarrollar tiene la misma raíz etimológica de la palabra desenrollar. Y esto nos demuestra que el desarrollo es una acción y un cambio visible en las personas, en un país o en una situación. Y ese desarrollo implica crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Dígale al que está a su lado, madure. Dedique tiempo, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que ocurra en nuestras vidas, que maduremos, que crezcamos, para que juntos a Él el desarrollo del propósito que Él siempre ha tenido para cada uno de nosotros desde antes de nuestro nacimiento se cumpla. El libro de los Hechos y la vida del apóstol Pedro, que trabajaremos el día de hoy, nos dejarán ver claramente en qué tipo de personas Dios busca desarrollar su propósito. Escúcheme muy bien. A través de la vida del apóstol Pedro miraremos qué tipo de personas es la que Dios busca para desarrollar su propósito. Pero también veremos qué es lo que Dios quiere que desarrollemos cada uno de nosotros. Y complementaremos analizando para qué Dios quiere que nos desarrollemos. Porque para hablar de desarrollo hay que preguntarnos en quién quiere que nos desarrollemos, en qué tipo de personas. ¿Qué en esas personas Dios quiere que se desarrolle? ¿Y qué propósito hay en Él para nosotros a través de ese desarrollo? Así tendremos un desarrollo integral. ¿Está conmigo, iglesia? Así que hablemos de tres cosas importantes en la vida del apóstol Pedro a través del libro de los Hechos. Y déjeme decirle una primera verdad absoluta, no relativa. Dios hace grandes o tiene grandes propósitos en personas imperfectas. Amén. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que Dios hace cosas poderosas en personas imperfectas? Wow, muy poquitos. ¿Cuántas personas imperfectas hay esta mañana? A mí me falta un ojo, no sé a usted qué le falta. ¿Sí? Pero Dios hace grandes o tiene grandes propósitos con personas como usted y como yo. Amén. Y entonces dice en Lucas, antes de entrar a Hechos, déjeme ir al Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 5, versículos 5 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los primeros discípulos. Vamos a analizar qué tipo de personas escoge Dios para desarrollar propósitos. Porque a veces creemos que el propósito de Dios solo es para el pastor Héctor Efraín, que toca el piano excelente. Que el propósito de Dios solo es para el hermano Edwin, que coordina los grupos de vida que están creciendo en nuestra iglesia. Que el propósito de Dios es solo para los que cantan bonito o para los que predican con pasión como yo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios coge de lo vil y de lo menospreciado para hacer cosas poderosas. Amén, iglesia.
de lo que la gente no podía ver, Él saca lo mejor de esas personas para avergonzar a los que dicen tener propósitos grandes. Porque los propósitos más grandes nacen de las cosas más pequeñas. Los propósitos más poderosos nacen de los hombres más débiles. ¿Está conmigo? Y dice que Jesús comenzó su ministerio, empezó a desenrollar su llamado, empezó a desarrollar su llamado, y la gente empezó a aglomerarse porque se dirigió a una región de Galilea y empezó a predicar la palabra, y la gente era mucha. Y dice en el versículo 5 del capítulo 5 de Lucas, dice que Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla y que habían unos personajes lavando unas redes, y que la gente lo estaba como acosando, y entonces fijó su mirada no solo en la barca, sino en las personas que estaban al lado, y entonces se dirigió a ellos y les dijo: discúlpeme, ¿puedo usar su barca para que todas las personas puedan escucharme? Entonces Simón Pedro le dijo: úsela. Pero empújame un poquito. Y lo empujó. Y dice que empezó a predicar, y que luego de dar el mensaje fijó su mirada en el dueño de la barca y le dijo: vamos juntos mar adentro y pesquemos de nuevo. Pero Señor, ya pescamos toda la noche. Señor, ya hicimos la tarea y no hemos pescado nada. El Señor le dijo: acompáñame. Entonces se metieron al mar adentro y las redes se llenaron tanto que Pedro tuvo que llamar a otros para que trajeran sus redes, que ya habían sido limpias, que ya estaban siendo guardadas, para que empezaran a desarrollar la tarea por las cuales fueron creadas. Yo no sé si tu red está vacía, pero el Señor puede llenarla hoy hasta que la red no soporte más. Amén, iglesia. Yo puedo creerlo. Aleluya, Padre poderoso. Y dice la palabra: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Versículo 6 del capítulo 5 de Lucas. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas, y de pronto las dos barcas estaban tan llenas de peces a punto de hundirse. Versículo 8, subráyelo en su Biblia. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de que lo que había sucedido, ¿qué pasó? Cayó ¿cómo? ¿Delante de quién? ¿Y qué le dijo? Señor, por favor, ¿qué le dice? Aléjate de mí. Aléjate de mí. ¿Por qué? Subráyelo en su Biblia. Soy ¿qué? Demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Cuántos demasiados pecadores sabemos esta mañana? Soy demasiado pecador para estar predicando tu palabra, Jesús. Soy demasiado pecador para que te acuerdes de mí, Señor. Yo soy demasiado pecador. Por favor, Señor, no te acerques a mí. Pues estaba muy asombrado Pedro por la cantidad de peces que había sacado. Al igual que otros, porque ahorita analizaremos estos otros, al igual que otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió: ¿a quién? ¿A quién respondió, iglesia? A Simón. ¿Qué le dice a Simón? No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás ¿qué? Personas. Le dio un propósito. ¿Le dio un qué? Un propósito. Y lo invitó a desarrollarlo. Jesús no solamente nos ha dado un propósito como iglesia, sino que está dispuesto a desarrollarnos para cumplir ese propósito. Le dijo:
tú serás pescador de hombres. Y él no entendía esas palabras, pero lo acompañó por 3 años y 40 días para enseñarle y desarrollar ese propósito sobre la vida. No sé cuántos propósitos Dios tenga sobre ti. Lo único que puedo decirte es que Dios nunca te dejará solo. Él te acompañará todo el tiempo hasta que tú y yo cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. Amén, iglesia. Aleluya, Padre. Alguien me está entendiendo esta mañana. Alguien está entendiéndome. Este pasaje nos permite comprender cosas profundas sobre el desarrollo del propósito de Dios sobre nuestras vidas. Pues nos damos cuenta que Jesús escoge personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias, poderosas e impactantes. Pedro era un pescador, un hombre sin mucho estudio, que se reconoció a sí mismo como una persona que pecaba demasiado y que no se creía digno de estar delante de la presencia de Jesús. Lo que la palabra nos dice del apóstol Pedro es que era un hombre emocional, que era un hombre terco, impulsivo, grosero, peleón, pero también era un trabajador. Pedro, como usted y como yo, también tenía necesidades. Pedro también estaba casado. No tenía una gran fortuna, le tocaba pescar para buscar el sustento. Le costaba obedecer. Negó a Jesús, pues tuvo miedo, entre muchas cosas más. Pedro tenía un carácter difícil de manejar. Levanta tu mano conmigo. Dios te está diciendo esta mañana: si alguien como Pedro pudo desarrollar el propósito de Dios, tú también y yo también puedo lograrlo. Amén, iglesia. Aleluya, Padre poderoso. Si un personaje como Pedro, peleón, cuchillero, pandillero, hablador, y vinieron a arrestar a Jesús, y entonces Pedro no escatimó en sacar su daga y cortarle la oreja. Y entonces dijeron: ¿cuál es el más duro? A ver, ¿quién tiene más fe? Pues yo tengo. Bájese de la barca, le dijo Jesús. Pues me voy a bajar de la barca. Alborotado era Pedro, ¿no? Emocionalista: Señor, yo te seguiré, por ti daría mi vida, como nos pasa a muchos. Yo te serviré, yo me entregaré, yo cumpliré el propósito. De cierto te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante, ¿cuántas? 3 veces, tú 3 veces me negarás. Porque para desarrollar el propósito de Dios tenemos que tener un dominio en nuestras emociones. Era terco, no quería llevar la barca. Era peleón. Estaba casado, tenía que cumplir con sus responsabilidades como esposo. Tenía que proveer, porque para muchos ahora dicen: yo cómo voy a desarrollar el llamado si es que estoy casado, si es que tengo familia. Pues déjame decirte, Pedro también la tenía, y aún así desarrolló el propósito de Dios para su vida. Tu familia debe convertirse en la inspiración para cumplir el propósito, no en la excusa para quedarte quieto. No estoy hablando de que no podamos amar y no podamos honrar a la familia, pero Pedro nos enseña que con la familia también se pueden cumplir los propósitos. Yo no sé nada de la esposa de Pedro. No sé nada del carácter de la esposa de Pedro. No sé si lo cogía y le decía: Pedro, ¿dónde estuviste todo el día? Pedro, no has hecho la comida. Pedro, ¿dónde está? No sé si en cambio de pronto Pedro la inspiró tanto que le dijo: tú y yo serviremos al Jesús que un día me llamó, me cambió, me transformó y me dio un propósito. Yo no lo sé, le preguntaré eso allá arriba al cielo, en el cielo. Pero sí sé de Pedro. Y sé que Pedro cumplió el propósito, desarrolló el propósito de Dios a pesar de todas las obligaciones que tenía. Si un hombre como Pedro pudo desarrollar el propósito, si el Señor Jesús fijó la mirada sobre alguien como Pedro, ¿cuánto más puede fijarla sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti? ¿Alguien quiere cumplir el propósito de Dios y desarrollar el propósito de Dios? Dele un fuerte aplauso, porque usted y yo somos como Pedro. ¡Aleluya! Hace cosas extraordinarias con personas imperfectas. ¿Por qué es importante hablar de esto?
Porque yo no le puedo enseñar a desarrollarse a alguien que no quiere desarrollarse. Yo no puedo hablar de desarrollo a una iglesia que no se siente capaz de ser desarrollada. Yo no puedo hablar de desarrollo a una iglesia que duda de que Dios pueda hacer cosas grandes y poderosas. Por eso Dios me decía esta madrugada: diles que yo haré cosas grandes con ellos, que yo conozco sus debilidades, que yo conozco sus pecados, que yo conozco sus luchas, pero que yo los amo tanto. Y si hice cosas grandes con Pedro, las haré con ustedes también. Amén, iglesia. Aleluya. Cuando hablo con las personas y me preguntan sobre el desarrollo que yo he tenido, yo solo puedo decir que un día Dios fijó la mirada en alguien como yo. Y si Dios ha podido hacer cosas poderosas con alguien tan imperfecto como yo, ¿cuánto más puede hacer cosas con gente tan perfecta como tú? Porque el único que logra desarrollar un propósito en medio de la oscuridad, en medio del consumo de marihuana, de alcohol, en medio de una adicción a la pornografía, el único que puede ver un propósito en todo eso solo es nuestro Señor Jesucristo. Él solo puede hacer eso, iglesia. Yo no sé qué estás pensando de ti mismo en esta mañana. No sé qué condición tengas, no sé si ya tienes mucho tiempo caminando con Jesús. Hoy es tu primer día. Lo que sí tengo claro es que Dios quiere desarrollarte y darte un propósito, porque Él ve lo mejor de ti, confía en que tú eres capaz, aunque tú mismo dudes de que puedes lograrlo. ¿Alguien ha dudado de que Dios puede hacer grandes cosas con él? Yo muchas veces he dudado y le digo: Señor, no creo. Y arrancamos un ministerio de jóvenes con 5. Y arrancamos una adoración pública con 4. Y hemos tenido más de 120 personas adorando en la calle. Y ahora tenemos un ministerio de jóvenes que hace influencia en el norte de Bogotá, que predica con pasión, que va a las cárceles, que va a las misiones, que saca gente de la drogadicción, solamente porque Dios tiene un propósito con aquellos que le siguen. ¿Alguien dice amén a eso? Así que esta noche envía a su joven. Esta noche hay vigilia de jóvenes, porque los jóvenes creemos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esta noche habrá cosas espectaculares. Envía a su sobrino, envía a su nieto desde las 8:30 hasta las 6 de la mañana. Los jóvenes de esta iglesia, esos que corremos, esos que vestimos raros, esos que hablamos diferente, esos se postrarán esta noche para ver la gloria del Señor en este templo. Amén, aleluya. No le dé miedo a aplaudirle, porque el aplauso es para Él, para nuestro Jesucristo. Yo no sé qué piensas de ti, pero Pedro pensaba de sí mismo que no era digno, que era un pecador, y aún así Dios le dio un propósito. Yo quiero dejarte claro con este punto para terminar este primer punto: es que Dios puede hacer cosas grandes contigo a pesar de tus dificultades. Él tiene un propósito para tu vida y Él quiere desarrollar ese propósito en tu vida. Amén, iglesia. Pero este versículo también nos permite, o nos deja ver, o nos deja totalmente claro ver que Dios es quien busca para hacernos entender que siempre ha tenido y anhela que desarrollemos su propósito en nuestras vidas. ¿Quién buscó a Pedro? ¿Quién buscó a Pedro, iglesia? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando. ¿Quién se subió a la barca? ¿Quién le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres? Es Jesús el mayor interesado en desarrollar tu llamado, tu propósito. Jesús nos busca porque Él ha tenido un propósito desde antes que naciéramos. El embrión, nuestro embrión, ¿vieron su qué? Sus ojos. Desde niños Él tiene un propósito, pero como no le conocemos, no podemos desarrollarle, porque todo desarrollo de cualquier ministerio, de cualquier iglesia, necesita tener una base. Y nuestra base, ¿quién es? Jesús. Entonces podríamos decir
que para que podamos desarrollar el propósito de Dios en nuestras vidas, debemos tener un encuentro con Jesús. Ya entendí que Dios hace cosas grandes con personas comunes y corrientes. Ya sé que tengo un propósito. No solo el pastor Héctor, no solo Manuel, no solo Raquel tienen un propósito. Diga conmigo, yo también tengo uno y quiero desarrollarlo. ¿Alguien tiene un propósito? Ahora tengo que desarrollarlo. Pero para desarrollarlo necesito tener un encuentro con Jesús como lo tuvo Pedro. ¿Y sabe cuál es el propósito de toda persona en esta tierra? Hay jóvenes que me dicen, es que no encuentro mi propósito, cuando Colosenses capítulo 1 versículo 15, si no me equivoco, dice: todo fue creado por Él y para Él. Entonces ya está el significado de la creación de Dios. El propósito con que Dios te creó es para Él y es por Él y para Él. La pregunta más difícil de la vida: ¿para qué fui creado? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y se responde en un versículo: yo fui creado por Dios y fui creado para Dios. Amén, iglesia. Jesús es la roca y dice que podemos desarrollar una casa si nuestros cimientos no están bien cogidos, porque entonces vendrá la tormenta y derrumbará la casa. Pero que si nuestra casa está fundamentada en la roca, aunque vengan tempestades, terremotos, lo que quieran, nuestra casa ¿qué? No se caerá, nuestro desarrollo permanecerá, porque el que se desarrolla teniendo a Cristo como su base nunca será conmovido, nunca será movido. Amén, iglesia. La pregunta es: ¿en quién estás desarrollando tu llamado? ¿En quién estás desarrollando tu ministerio? ¿En tu talento? ¿En los dones? ¿En quién está desarrollando tu talento, tu ministerio? ¿En lo que el pastor pueda hacer por ti? No. El que desarrolla su llamado, desarrolla el propósito de Dios para su vida, teniendo a Cristo como Jesús, le espera una eternidad de victoria en el cielo. Amén, iglesia. Un segundo punto es que sin el Espíritu Santo no hay desarrollo del propósito. ¿Sin el Espíritu qué? Si no tenemos el Espíritu Santo no podemos desarrollar ningún propósito. Estaremos llenos de buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se cambia el mundo. Todos tenemos buenas intenciones. Me pasa a mí con la dieta, aunque yo estoy fitness. Yo estoy bien fitness, ¿sí? Yo solo como fruticas. Ahora me inventé algo que se llama morcilla con fruta. Sí. Sí, y para no sentirme culpable, como yuca con yogur. Entonces estoy haciendo como fitness ahí. Después de una picada bien grande me tomo 1 litro de agua. Ay no, todos estaban tan flaquitos. Sin el Espíritu Santo, y me pasa con eso, yo tengo buenas intenciones de bajar de peso, pero si no lo llevo a acciones y si no involucro a Dios aún en eso, entonces no podré lograrlo. Y eso lo descubrió Pedro. Y entremos al libro de los Hechos porque nos queda muy poco tiempo. Hechos capítulo 1 versículo 4 al 5, la promesa del Espíritu Santo. Dice el versículo 4: una vez, mientras Jesús comía con ellos, les ordenó que no se fueran de Jerusalén hasta que el Padre los envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en pocos días ustedes serán bautizados con el ¿quién? ¿Cuántos creemos en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos deseamos hoy la presencia del Espíritu Santo? Entonces dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 ahora, en el versículo 2 al 4, dice que se cumplió esa promesa. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, entre ellos Pedro. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte y impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas y lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos de ¿quién? ¿Fueron llenos de quién, iglesia? Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme, subraye, conforme al Espíritu les daba la ¿qué? Es decir, que para desarrollarnos necesitamos ser capacitados, y esa capacitación solo puede venir del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Ahora hay que disponernos a escuchar la voz de Cristo, esperar las promesas, aferrarnos a las promesas y creer que Él las va a cumplir. Amén, iglesia. Levante su mano. Dios, yo te pido que cada promesa que tú le hayas hecho a cada uno de mis hermanos, aún hayan pasado años, aún hayan pasado
décadas y no se haya cumplido, así como prometiste la venida del Espíritu Santo y se cumplió, así tú puedes cumplir, si tú quieres, la promesa que le hiciste a cada uno de tus hijos. ¿Alguien cree eso, iglesia? Entonces se cumplió la promesa. Entonces vino el Espíritu Santo y Pedro estaba allí. Y entonces dijeron que se habían emborrachado, que esos que hablaban el otro día más estaban locos, habían tomado whisky, moscatel, chinchín, guarapo, Eduardo, déjame ciego, amansa ciegos, amansa locos, todo eso, plateado, póker, no sé. Y entonces dice el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, alguien que lo lea bien fuerte conmigo, que dice: entonces, ¿qué? Entonces, ¿quién? ¿De quién está hablando Hechos? En el segundo capítulo, el hombre que en el Nuevo Testamento negó a Jesús, cortó una oreja, se apartó, empieza a ocupar un lugar importante en el desarrollo de la iglesia. Pedro empieza a ocupar un lugar importante en el desarrollo y se cumple la promesa que le hizo Jesús: Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Yo no sé si usted está creyendo esto, pero Dios te llamó para que sobre ti la iglesia también fuera edificada. Amén, iglesia. Entonces Pedro dio un paso al frente. El Pedro que huyó, el Pedro que dijo: yo no conozco a ese que están matando, yo no conozco, yo no soy de ellos, yo no me he juntado con ellos. Ese Pedro que huyó ahora dio un paso al frente y dijo: escúchenme, estos que ustedes ven no están borrachos. Pedro ya no huyó, porque Pedro tenía un propósito y estaba dispuesto a desarrollarlo. Amén, iglesia. Este paso al frente parece una frase pasajera de este versículo, pero Lucas la escribe con un propósito, porque muchos, para desarrollar el ministerio, no son capaces de dar un paso al frente, porque dar un paso al frente significa exponerse y arriesgarse. ¿Está conmigo? Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles. Pero Lucas se encarga de decirnos en Hechos que el primero que salió a decir: yo conozco a Cristo, yo defiendo mi fe, yo tengo un propósito, fue Pedro. Y los 11 que estaban ahí entonces dieron también un paso adelante. Dios está buscando una generación de personas que den un paso adelante para jalar y empujar a los que todavía no pueden. Amén, iglesia. Y ese es usted y ese soy yo. Y dice el versículo capítulo 40 del capítulo 2 de Hechos, dice: entonces ¿quién? Otra vez Pedro. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos los oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron en lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Una persona que está dispuesto a desarrollar y a cumplir el propósito de Dios será capaz de impactar miles de generaciones. Amén, iglesia. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien puede creer que fue llamado para impactar a miles? Yo puedo creer que Dios puede usarte para que mi Hannah te siga y con ella tú puedas conquistar el mundo. ¿Alguien cree esa palabra? Yo le digo a las nuevas generaciones: ojalá mi hija, ojalá Hannah y los hijos que yo tenga sean seguidores de alguno de los que están aquí, que decidieron dar un paso al frente y mi hija diga: ese mi pastor, ese mi líder, ese se parece a Pedro y yo quiero seguirlo a él porque él sigue a Jesús. Amén, iglesia. Pedro comenzó a desarrollar el propósito de Dios cuando recibe el Espíritu Santo. El Pedro que huyó, que negó a Jesús por miedo a ser condenado, ahora daba un paso al frente
no para sacar su espada y cortarle los oídos a los que se estaban burlando, sino para predicar y glorificar el nombre de Jesús. El Espíritu Santo comenzó a desarrollar en Pedro el carácter de Jesús, ese carácter de amor, de gracia, de perdón, de compromiso, de restauración, de misericordia. La restauración de Pedro dio paso al desarrollo del propósito de Dios. Ya le dije qué tipo de personas usó Dios para desarrollar sus propósitos, pero ahora le estoy predicando sobre qué cosas quiere que desarrollemos. Diga conmigo: el carácter de Cristo. Porque de nada sirven los grandes ministerios si no nos parecemos al Señor del ministerio. De nada sirve tener millones de seguidores que nos sigan a nosotros y no sigan a Jesús. Que sigan las nuevas tendencias de predicaciones, de apostatitis, de profetitis, y no sigan al Cristo, a Jesucristo nuestro Señor. Amén, iglesia. Así que el Espíritu Santo comenzó a derramar sobre Pedro la restauración de su carácter. Y si leemos más capítulos de Hechos, vemos que Pedro ya no saca el cuchillo. Vemos que Pedro ahora habla del amor de Cristo. Vemos que Pedro ahora empieza a desarrollar el carácter de su maestro, y empieza ya no a enfrentarse a palabras, sino que empieza a amar a sus perseguidores. Empieza a predicar en las calles donde muchas veces huyó. Pedro empezó a parecerse a Jesús. Porque Dios quiere que desarrolles antes de grandes ministerios, antes de que tengas una gran unción. Dios quiere que tú y yo desarrollemos el carácter de ¿quién? De Cristo. Y cuando tú desarrollas el carácter de Cristo, el propósito para tu vida te hace más importante, te hace más especial y te hace más poderoso. Pedro ya no era el mismo. Y esa es la invitación de que Jesús nos hace a nosotros también en este día. Él quiere que desarrollemos su carácter, que crezcamos y que maduremos a su altura, que seamos imitadores de Jesús, que no seamos los mismos. Y esto es solo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Él cumple un papel fundamental en el desarrollo del propósito de Dios para nuestras vidas. Sin la ayuda, la guía, el perdón, la corrección y la compañía del Espíritu Santo, es imposible desarrollar el propósito de Dios para nuestras vidas. Solo fue hasta que Pedro recibió el Espíritu Santo que empezó a desarrollar. ¿Alguien quiere el Espíritu Santo esta mañana? ¿Alguien necesita ese poder para desarrollar algo grande? Y termino con esto. Ya le dije que Dios usa cosas comunes y corrientes para hacer cosas increíbles, propósitos grandes, desarrollar cosas grandes. Ya le dije que Él quiere que desarrollemos su carácter, pero también quiere que nosotros desarrollemos el propósito de Él en nuestras vidas, para que otros también se desarrollen. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8, que tiene como título: Pedro sana a un mendigo inválido. Escúcheme muy bien. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo. Ahí andaban los dos que fueron llamados. Porque Dios no solo tuvo un propósito con Pedro, sino también con ¿quién? Con Juan, con Marta, con María, con Pedro, con Héctor, con Manuel, con Laura, con Tatiana, con Sorovino, con Marciano, con el que sea. Cierta tarde, ese mismo Pedro, que estaba desarrollando el propósito de Dios para sus vidas, y Juan, que hacía lo mismo, fueron al templo para practicar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Esto nos da una verdad fundamental, pues para desarrollar el propósito de Dios es muy importante congregarse para crecer, para servir y para inspirar. Diga conmigo: voy a congregarme. Dígale que está a su lado: congréguese. Congrégate en los grupos de vida. Mira, tenemos grupos de vida entre semana. Busca un grupo de vida y conéctate con la palabra para que te desarrolles. ¿Quieres algún día estar parado en este púlpito para predicarnos la palabra? Comienza usando los grupos de vida para hacer vida, para que te puedas desarrollar. No buscando una plataforma para predicar, buscando un espacio para servir, para amar y para inspirar a otros. Amén, iglesia. Ese Pedro
dice en el versículo 2, en el capítulo 3 de Hechos, dice: mientras se acercaba al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. ¿El hombre era cojo de qué? Todos los días los ponían junto a la puerta del templo, a la que se llama La Hermosa, para que pidieran limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió ¿qué? Dinero. Pedro y Juan lo miraron ¿qué? Fijamente, abrieron la billetera y le dieron 10,000 pesos. Ojo, porque voy a decir algo importantísimo. El hombre, Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero, pero Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de qué. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Y escúcheme muy bien. Para la gente que dice que no se puede desarrollar el propósito de Dios con dinero, Pedro nos está enseñando que los recursos son importantes, pero no son lo más importante, porque el que tiene la presencia de Dios, Dios le proveerá todos los recursos para desarrollar el propósito que Él tiene para tu vida. Los recursos son importantes, pero no lo más importante. Cuando alguien decide desarrollar el propósito de Dios, buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los recursos serán añadidos. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya, Padre poderoso. Entonces oraron por él, dicen: yo no tengo plata ni oro, pero yo quiero desarrollar los dones que Dios me ha dado. ¿Cuántos aquí tenemos dones? ¿Cuántos tenemos el don de sanidad? No los conocemos. ¿Cuántos tenemos el don de liberación? ¿Cuántos tienen aquí al menos un don? Algunos tienen un don para cocinar, como el de mi esposa. Ella también lo está desarrollando, sí, pero ha logrado grandes cosas. Porque para desarrollar los dones también se necesita ponerlos en práctica. Y entonces el desarrollo de Pedro, entonces empezó a orar, y entonces miró y le dijo: sé sano en el nombre de Jesús. Y entonces el paralítico empezó a caminar. Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. El Pedro del libro de los Hechos estaba desarrollando el propósito de Dios, y ese propósito estaba inspirando a un lisiado, a un cojo. Ahora ese cojo ya no pediría limosna, ahora alabaría y cumpliría nuestra misión: adorar a Jesucristo. Tenemos un Dios bueno. Aleluya, aleluya, apláudalo. Desarrolla tus dones, desarrolla tu ministerio, desarrolla tu llamado. Tú tienes cosas que muchos están esperando. Tú tienes palabras que muchos necesitan escuchar. Tú tienes recursos que muchos necesitan recibir. Desarrolla tus dones. Sirve. Si tienes el don de predicar, predica. Si tienes el don de consolar, consuela. Si tienes el don de servir, sirve. Pero desarrolla tu ministerio. Pedro inspiró a multitudes a seguir. Los de la alabanza pueden subir. Pedro inspiró a multitudes a seguir a Jesús. Y aún después de tantos años, la vida de este hombre sigue siendo un instrumento de inspiración para las nuevas generaciones que buscan desarrollar el propósito de Dios. Como les dije antes, Dios nos capacita para desarrollar su propósito. Él dice, y dice la palabra, que el Espíritu Santo dio dones a los creyentes. Y estos dones son herramientas poderosas para desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida, para inspirar a otros a hacerlo. No habían muchos recursos. Pedro no tenía en su bolsa dinero para el lisiado.
Pero Pedro tenía algo más importante que el dinero: un propósito y la actitud para desarrollarlo. Aquí hay personas que tienen llamados increíbles. Aquí hay personas que tienen dones que ni siquiera saben que los tienen. Y Dios te está diciendo: es hora de levantarnos como iglesia. Es hora de desarrollar la misión. Y si esta generación demanda señal, tenemos a un Dios que hace señales poderosas. Amén, iglesia. Y si esta generación necesita ver el poder de Dios, tenemos un Espíritu Santo que tiene mucho poder. Pedro comenzó a desarrollarse y con él la iglesia del Señor. El encuentro con Jesús estaba dando frutos y el desarrollo era evidente. El propósito en la vida de Pedro comenzó. La fe de Pedro era visible e inspiradora. Los dones y el bautismo del Espíritu eran visibles en la vida de Pedro. Y la iglesia comenzó a desarrollarse. Y la iglesia comenzó a cumplir su misión. Yo solo puedo pedirte en el nombre de Jesús que creas, porque sé que Dios te ha llamado para que seas el Pedro de esta generación. Amén. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.